Ahora vamos a comenzar preguntándonos cómo sería escuchar al Salvador orar por ti. ¿Te lo imaginas? Sentir su voz llena de amor, orando específicamente por ti, por tu bienestar y por tus necesidades más profundas. ¿Cómo crees que influiría una experiencia así en tu manera de orar? Este es un pensamiento profundo que nos ayuda a profundizar mientras estudiamos algunos versículos claves de las Escrituras. En Tesalonicenses 17, del 13 al 22, vemos un momento que es realmente conmovedor. Jesús se arrodilla y ora por el pueblo nefita. Las palabras que pronunció fueron tan profundas y llenas de amor que no pudieron ser registradas por completo. En el versículo 17 leemos que ninguna lengua humana puede declarar, ni puede el hombre escribir, ni puede el corazón de los hombres concebir cosas tan grandes y maravillosas como las que vieron y oyeron. Este pasaje me hace pensar en la cercanía y el amor que Cristo mostró por cada persona en ese momento. Su oración fue una conexión directa con el Padre, una manifestación de su amor perfecto por cada uno de ellos. Si yo pudiera escuchar al Salvador orar por mí, estoy seguro de que cambiaría por completo mi forma de orar. No solo sentiría un amor profundo e indescriptible, sino que también aprendería que la oración no es solo una simple petición. La oración, según Él nos enseña, es una expresión sincera de nuestros deseos y gratitud hacia Dios. Su manera de orar nos invita a acercarnos al Padre con humildad y amor, y a incluir a los demás en nuestras oraciones. Jesús no solo oró por sí mismo, sino que incluyó al pueblo, lo que me recuerda que nuestras oraciones también deben ser por el bienestar de quienes nos rodean. Si seguimos explorando en las Escrituras, Tesalonicenses 18 del 15 al 25, el Salvador nos da más instrucciones sobre la oración. En el versículo 15 nos enseña que debemos velar y orar siempre, para que no seáis vencidos por la tentación. Aquí entendemos que la oración no es algo que hacemos solo en los momentos difíciles, sino que debe ser constante en nuestra vida. Orar siempre es una protección, una fortaleza espiritual que nos ayuda a resistir las dificultades diarias. Jesús también nos enseña que debemos orar en su nombre, como lo vemos en Tesalonicenses 18:20. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre, si es justo, os será dado. Orar en el nombre de Jesucristo significa reconocer su papel como nuestro intercesor ante el Padre y tener la fe de que nuestras oraciones serán escuchadas. Además, en Tesalonicenses 19, del 6 al 9, vemos a los discípulos orar al Padre en su nombre, siguiendo el ejemplo que Él les había dado. Esto refuerza la importancia de siempre orar en el nombre de Cristo. Nuestro Salvador nos enseña también que las oraciones son una oportunidad para orar por los demás. En Tesalonicenses 17 vemos que no solo sanó a los enfermos, sino que también bendijo a los niños, mostrándoles que debemos incluir en nuestras oraciones a aquellos que necesitan de nuestro amor y apoyo. Y en Tesalonicenses 19, Cristo oró por sus discípulos y por aquellos que creían en ellos, nuevamente dándonos el ejemplo de interceder por los demás. Entonces, hermanos, siguiendo un poco con este análisis, al estudiar cómo, cuándo, dónde, por quién y por qué orar, aprendemos mucho más. ¿Cómo debemos orar? El Salvador nos enseña que debemos orar en su nombre y con fe en nuestras oraciones y serán escuchadas. Veremos que la oración no solo es pedir, sino que es también una manifestación de alinearnos con la voluntad del Padre. ¿Y cómo debemos orar? Jesús nos dice que debemos velar y orar siempre. Esto significa que la oración debe ser una práctica continua en nuestra vida diaria. No es solo algo que hacemos en momentos de necesidad, sino una constante conexión con Dios que nos fortalece. Después viene otra pregunta que dice, ¿dónde debemos orar? En Tesalonicenses 18:20 entendemos que podemos orar donde quiera que estemos. No necesitamos un lugar específico, porque el Padre Celestial escucha nuestras oraciones donde quiera que las pronunciemos, siempre que sean sinceras y desde el corazón. ¿Por quién debemos orar?
El ejemplo de Jesús es claro. Debemos orar por los demás. Él bendice a los niños. Y en Tesalonicenses 19:23 ora por sus discípulos y por todos aquellos que creen en Él. Esto nos enseña que debemos incluir a nuestros seres queridos, amigos y hasta aquellos que no conocemos en nuestras oraciones. Cristo nos invita a orar por todos. Y finalmente, ¿por qué debemos orar? En Tesalonicenses 18:15, Jesús nos recuerda que la oración nos protege de la tentación. También nos fortalece nuestra relación con Dios y nos permite estar más en sintonía con su voluntad. Orar no es solo pedir bendiciones, sino un medio para expresar nuestra gratitud y buscar guía, y alinearnos con el propósito divino. Al reflexionar sobre todo esto, me viene a la mente lo que leemos en Doctrinas y Convenios 10:5, donde se nos dice orar siempre para que salgáis vencedores. Sí, para que no seáis vencidos. Esto nos deja claro que la oración es una herramienta espiritual que nos fortalece y nos protege. Y finalmente, al leer estos versículos, pienso en cómo la oración nos acerca más al Salvador y al Padre Celestial, cuando seguimos el ejemplo de Cristo en la oración. No solo hablamos con Dios, sino que establecemos una relación más íntima y profunda con Él. La oración nos permite sentir su amor, recibir su guía y ser fortalecidos en momentos de dificultad. Y lo más importante, nos ayuda a ser más como Jesucristo, amorosos, compasivos y siempre dispuestos a servir a los demás.